Voy a, hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto. Voy a platicar de un tema que es importante, que se llama de los modelos de la lucha contra la pobreza, el modelo antropocéntrico de las necesidades satisfechas y de los modelos de acción colectiva y los procesos sociales. Hemos venido haciendo investigaciones sobre la pobreza y bueno, podemos señalar que el problema de la pobreza no es solamente un problema económico, sino es un conjunto de problemas, tiene que ver con las crisis recurrentes. Recuerden que México lleva más de 15 crisis recurrentes, debe por la deuda externa, los mecanismos de concentración de la riqueza, la mala distribución, la competencia desigual, el desmantelamiento de los sectores estratégicos, cómo se está perdiendo pues Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otras eh, empresas que se desmantelaron, unas estatales, otras de colectivos, de grupos, de, de cooperativas. Las tendencias a privatizar el agua, las MIPIMES sin estrategia, también aprovechándose de ellas, donde a través de la maquila hay poca o nula organización de los pequeños productores, hay una falta de infraestructura, hay cuestiones de autoempleo en el comercio informal, hay una exclusión en los grupos vulnerables, hay desempleo y el trabajo infantil, y hay hambre y mala alimentación. Por otro lado están aspectos políticos, las cuestiones de las élites, sus privilegios, las crisis de representación, el agotamiento de los partidos, la corrupción, las empresas transnacionales, la cooptación, la representación social de los intereses corporativos. Se acuérdense que había diputados corporativos, las grandes estafas maestras, los saqueos, las cuestiones corruptas, el crimen organizado y los narcogobiernos. Y en la cuestión de bueno, y la cuestión del Estado fallido que está permanente en todos los niveles. Está la situación cultural que tiene que ver con la porofobia, la violencia familiar, el rezago educativo, la porofobia es la fobia que hay contra la gente pobre, y está la condición de la mujer como elemento cultural, la desarticulación, la indiferencia de los ciudadanos, el aislamiento, la ruptura del tejido social, la ausencia educativa, las ausencias culturales y las desigualdades, la administración del miedo, la fragmentación, la descomposición social y la crisis del exterminio ecológico eh, como crisis civilizatoria, ¿no? Bueno, pues tenemos varios modelos. Está un modelo muy interesante que lo ha venido desarrollando los jesuitas, los que están trabajando una línea muy interesante que se llama la reconstrucción del tejido social. Entonces hace una crítica al neoliberalismo y plantea una serie de cosas de cómo se van dando los procesos sociales, donde se privatiza la educación, donde la familia se fragmenta, donde la iglesia es ajena, los dioses están en el cielo, nada que ver con la realidad, la organización vecinal está desmantelada, los sindicatos, y la fiesta solamente tiene que ver con los consumos y los mercados. Entonces, cómo se ha venido despojando los territorios, cómo ha pasado la política del servicio del mercado, el debilitamiento de la organización. Tenemos también algo que es muy importante y que no lo debemos, que tiene que ver con el Congreso, que se hace la reflexión en torno a estos temas. El management juega un papel ideológico muy fuerte, es como pensamiento único, tiene que ver pues con la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, esta forma de los managers tecnócratas que han dominado y que han dictado mucho de lo que es la situación de lo que se debe de pensar
y cómo ha permeado a todas las gentes, como si todos fuéramos accionistas o banqueros, ¿sí? Y también está el poder blando y el gobierno profundo, ¿no? También en estas cuestiones. Entonces, sí es importante platicar de este contexto. Bueno, sigo platicando de lo que han contribuido, que son bastantes cosas los jesuitas. Ellos plantean que hay tres elementos muy importantes que tienen que ver con esta descomposición, con esta fragmentación social. Tiene que ver la cuestión de la identidad, a través de la ausencia de relatos, la pérdida de facultad de consenso, de hablar de la gente, de llegar a acuerdos, y las cuestiones que tienen que ver con vínculos, la capacidad de interactuar, de relacionarse para responder. Se ha fragmentado este mundo y principalmente se ha concentrado en el aislamiento, ¿no? Y bueno, pues hay determinantes estructurantes desde el punto de vista de ellos: la familia, las iglesias, el trabajo, el gobierno, la tierra, el entorno, los medios de comunicación masiva, el mercado, las fiestas, la organización comunitaria, la escuela y la familia. Entonces, su propuesta de ellos es volver a reestructurar de manera interactiva, de manera articulada. Creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Para nosotros hicimos el trabajo de pobreza, y encontramos que sí hay solidaridad entre los pobres, que el 62%, 62.06 de las personas pobres han tenido una experiencia solidaria. Y también, bueno, y el 19.61% considera que son egoístas, y las que han platicado que han tenido de las dos, o sea, tanto experiencias de egoístas como solidarias, es el 18.31. Bueno, y sobre las experiencias solidarias encontramos que la mayor es que la gente pobre se ha apoyado con dinero. Claro, es muy relativo esto, pero es muy importante porque quiere decir que son personas que no han tenido los recursos y que pues han apoyado con dinero a otras personas, ¿no? Está la cooperación en actividad, que quiere decir pues es echarse la mano, pero de manera física, apoyarse, ayudarse. No es con dinero, es con la solidaridad que acompaña estos procesos. Y está el apoyo en la vida festiva y social, que es el 14.82, estas dos formas de ayuda. Está el apoyo en especie, que quiere decir que te ayudan pero con cosas. Entonces, si tienes hambre, pues con arroz, con azúcar. Si quieres que te lleven, pues con un avetón o ayudándote con un medio, etcétera. Entonces, el apoyo es con el 7.58%. El apoyo mutuo en infraestructura es donde se ponen a trabajar para hacer calles, para hacer casas, para hacer caminos, para hacer algo que tiene que ver con la gente, es el 5.51. El apoyo para vigilancia en estas épocas de inseguridad, la gente pobre ha señalado que entre ellos se han ayudado. El apoyo con enfermos y accidentados, 4.13 de los testimonios que encontramos, de que la gente está malita o hay accidentes y la gente pobre entre ellos se apoya, pues. El apoyo contra el hambre, el apoyo con favores, sí, hoy por ti, mañana por mí, y el préstamo de dinero es el 3.79, estas tres categorías que nos dijeron ellos mismos. El apoyo emocional de 3.10, que es muy importante, ¿no? De escuchar a la gente, dar un buen consejo, claro, y, y tratar de entender, ¿no? Esa empatía necesaria que debemos de tener las personas. El apoyo para funerales, el 2.75%. Bueno, esto lo encontramos. Entonces ya platicamos de que es la pobreza una situación compleja que tiene que ver muchas cuestiones tanto económicas como culturales, como políticas, como económicas, que no nada más es lo económico. Y eso es importante señalarlo porque muchos de los modelos antropocéntricos de la pobreza se centran principalmente en las cuestiones económicas, ¿no? Y el problema de la visión antropocéntrica del sujeto es que eh,
se aísla el hombre, se abstrae al hombre y parece que, bueno, pues en esa generalidad parece que estamos hablando de todo y nada. Y ese es un problema. Y está muy asociado también con esas teorías de la opción racional, ¿no? Con la ilusión de que la gente tiene que buscar mayores rendimientos, mayor economía, mayor rentabilidad per se por sí mismo, ¿no? Y bueno, esta discusión de la reflexión al hombre, la antropocéntrica, pues se volcó en esencialismos filosóficos, el hombre, su naturaleza humana, las necesidades, eh, su trascendencia, y también pues se buscaba la universalidad del cálculo, su estandarización y la prescripción de la pobreza. Derivado de este problema está una cuestión fuerte que se llama la historicidad, que quiere decir que no hay historia desde este punto de vista, entonces, por lo tanto, siempre ha existido la pobreza, y entonces esa visión histórica pues ha sido motivo de críticas fuertes por otras disciplinas humanísticas y sociales. Y bajo esta visión del hombre, la gente investiga la pobreza, trata de saber cuáles son sus necesidades, y de aquí la cuestión de buscar su satisfacción. Entonces, llevarlos a los esencialismos, y también cuando empezaron a reflexionar sobre las necesidades, pues empiezan a cuestionarse sobre ciertos relativismos, ¿no? De tanto subjetivos como objetivos. Entonces, ¿qué es mucho, qué es poco? ¿Por qué es necesario escuchar música en un momento histórico y en otra, pues no es tan necesario? Y ese tipo de cosas llevaron a cuestionar, ¿no? Pero bueno, el reto a los investigadores, científicos, entre comillas, que buscan los métodos duros, el Claren, pues se fueron a las necesidades, entonces fueron a las necesidades básicas, generalmente utilizaron estos esquemas de, de que las necesidades básicas primarias, las necesidades secundarias, la seguridad, agarraron un molde, retomaron, recurrieron a la medicina, a la biología, a la nutrición, a la psicología conductista, para ver qué es lo fundamental para vivir. Alimentarse, recrearse, ser feliz, u otro planteamiento como el florecimiento humano, que son de los últimos. Fíjense que no estuvo tan mal. Se logró profundizar sobre los alimentos, sobre las propiedades de los alimentos, sus bases químicas, y luego se preguntaron por lo mínimo para vivir y subsistir de manera sana, se hicieron tablas, y se llegó a los productos de la canasta básica, se calcula la ingesta y el costo económico de esta ingesta o de esta canasta básica, y se comparó con el poder de adquisición del salario mínimo y más cosas. Entonces, bueno, no estuvo tan mal, se hizo todo esto que es fundamental, pero también acota muchas cosas, ¿no? Se formularon planteamientos para el hombre, el desarrollo del hombre, sin formular planteamientos para cambios a la sociedad. Y esto no hay que perderlo de vista, o sea, el centro del problema ya era el hombre, no eran los sistemas sociales que ha construido las sociedades, o los hombres en plural, sobre esto, ¿no? Bueno, entonces, y mucho de esto tiene que ver con esta pirámide de necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las de autoestima, las de autorrealización, que se han venido discutiendo desde los años finales de 50 y 60, ¿no? Sobre el hombre y su trascendencia. Hay autores como Lynn Doyal y Ian Goat de Inglaterra que hicieron, pues, hablaron efectivamente de las necesidades de la gente pobre. Entonces dijeron, bueno, las necesidades básicas es la capacidad de valerse y tomar decisiones por sí mismo. Entonces, el individualismo nuevamente, ¿no? Y la segunda es la salud física y la capacidad física que hay, ¿no? Y ya como 11 otras necesidades complementarias está la comida nutritiva, el agua limpia, la vivienda protectora, el medio de trabajo no dañino, el medio ambiente no dañino, la adecuación en la atención a la salud, la seguridad de la niñez, las relaciones primarias significativas, la seguridad física, la seguridad económica, la educación apropiada, el control natal y partos
y partos seguros. Entonces, pero se vuelve a sentar en el hombre abstracto. Julio Volvinic, el 2 de diciembre, el 2 de julio de 2002, perdón, hace una observación muy interesante sobre estos autores, sobre Doyle y Wood. Dice, fíjense que ha contribuido un predominio intelectual de la nueva derecha, ¿no? Sobre las necesidades objetivas. Entonces, ¿por qué lo dice? Pues sobre todo por las cuestiones de la distinción, que las mete como necesidades innatas, ¿no? Estas necesidades subjetivas. Pero hace la observación, que es muy importante, dice, todo esto, todo este tipo de cosas tiene que ver con el mercado. Entonces, todas las necesidades que se van a estar analizando, van a estar viendo las cuestiones de mercado. Y entonces, pues es una trampa, ¿no? Porque todo el tiempo vamos a estar viendo bajo esta teoría de la pobreza, las cuestiones de relación con necesidad, producto, mercancía, mercado, consumo, en un capitalismo eterno, donde se naturaliza la pobreza como una de las observaciones fuertes, se plantea solo a los pobres como consumidores, entonces el Estado les tiene que dotar de necesidades, no hacer una reflexión crítica sobre la generación de las necesidades, entre comillas, porque algunas necesidades son fundamentales, pero otras son creadas y que tienen que ver con cuestiones subjetivas, con cuestiones de prestigio, con cuestiones de... También plantea un asistencialismo, ¿no? Por lo tanto, entonces el Estado tiene que dotar, que bien es importante que esté el esquema de derechos, pero también genera elementos limitantes en las cuestiones sociales. Y plantea también el enfoque de política pública, estos enfoques sobre pobreza, muchos de ellos, no solamente el de necesidades, tiene que ver pues donde el Estado, el gobierno juega un papel importante. Y el enfoque sobre la pobreza es un elemento sobrepuesto. ¿Por qué sobrepuesto? Porque los pobres son un grupo social, se clasifica por su consumo, pero no por su procedencia de clase ni su relación con el sistema, ¿no? Por otro lado está la acción colectiva y los procesos sociales que tienen que ver más con estructura y sistema y que eso es muy importante, ¿no? Entonces, a diferencia del modelo antropocéntrico, ¿cuáles son los elementos que lo distingue a los modelos de acción colectiva y de los procesos sociales? Primero, que el enfoque es grupal en la diversidad y que tiene que ver más con las relaciones sociales, de clase, de distribución, de grupos, de más elementos, no nada más, o sea, no nomás el grupo, así como un cúmulo distinto, ¿no? Sino cómo se va dando y cómo se ha venido históricamente configurando las distintas relaciones sociales, las relaciones sociales de producción, de distribución, de consumo, de ciudadanías y demás. Relaciones sociales es el eje. Se requiere la participación y democracia directa. Trabaja sobre propuestas y acciones de la sociedad y también de políticas públicas. El enfoque es histórico, podemos verlos, y considera una genealogía de la relación social a la que pertenece, que es a la que yo señalaba. Y es importante considerar la problemática en conjunto, no aislada. No es la carencia de una necesidad abstracta, de un mercado determinado, no, tiene que ver con el conjunto de cosas. Se trabaja sobre esta teoría, se trabajan sobre actores sociales, en plural, la reconstrucción social de la comunidad es importante, se integran los sistemas productivos regionales, nacionales e internacionales en distintos niveles. Entonces, por eso es distinta, ¿no? Es importante que nosotros entendamos qué son los espacios, ¿cómo podría ser? Bueno, pues este es un primer esbozo que se hace, bueno, que lo hago con referencia. Si tiene que ver con el territorio, tenemos que ver cómo se van dando tanto a nivel local, regional, estatal, nacional, mundial, cómo se van dando las dinámicas, cuáles son los procesos sociales, y es importante la idea de procesos sociales, porque no nada más se da en lo económico, sino cómo se van configurando las cosas, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con los prestigios, tiene que ver con la capacidad de organización, capital social, sí, tiene que ver
con que se construyó eso, participaron o no participaron. Todo eso son los procesos sociales, cómo se van articulando las distintas actividades simbólicas, culturales, objetivas, económicas y demás en la sociedad, ¿no? Y hay un elemento que se había olvidado, que son las identidades culturales y la construcción de comunidad, que tienen que ver con las culturas y con los elementos de las subjetividades. Es importante también ver qué instituciones, qué campos, qué espacios, qué prácticas, qué representaciones se van reconstruyendo. Tenemos que ver también las cuestiones de organización, de democracia, de participación, la praxis, que es lo que hacen a los agentes, ya no son las personas, así el sujeto en abstracto, son gente que actúa, que piensa, que siente, que mueve, que se mueve, o que no se mueve, pero que está de alguna manera. Y los sistemas productivos, la distribución, los consumos, así como la sustentabilidad en las relaciones estructurales, que tiene que ver con estructuras de poder, pero también con dinámicas de contrapoder. ¿Y cuáles son las dinámicas de contrapoder? Pues pueden ser los pasos alternativos, ¿no? Bueno, esto es un primer boceto que hacemos buscando la cuestión de entender este modelo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los actores de estos modelos? Pues son las identidades, y ahorita acabamos de ver muchos movimientos sociales, ¿no? Desde los nacionalismos de los catalanes, los movimientos campesinos, los desaparecidos de Ayotzinapa, los grupos indígenas, los estudiantes chilenos y mexicanos en Celaya, los ciudadanos. Entonces hay distintas, no son los únicos, hay otras identidades que se van configurando. Los movimientos de los colonos, o de las colonias, o de los barrios, el movimiento de los sectores, de ciertos sectores económicos, como el movimiento de las tortilleras aquí en Celaya. Entonces, sí es importante identificar. Y, y también esto es muy importante porque a veces no es hacia un grupo y la masa y la borregada, no. Atrás de esto hay discusiones, hay reflexiones, hay asambleas donde se van reconfigurando. Y es importante ahí históricamente ver cómo se está dando la dinámica, cuáles son sus procesos. Los grupos indígenas nos acaban de dar una lección muy importante en, en Ecuador. Bueno, solamente para que veamos la complejidad y por qué es importante no atender la pobreza de manera aislada, con deudas, crédito y mercado, sino que tiene que ver con un entramado muy importante, un entramado social, como la seguridad alimentaria, los programas para estimular la producción orgánica en el campo, la atención alimentaria, cómo se va a llevar la alimentación a la población. Acuérdense que pobreza y alimentación son dos elementos que están sumamente unidos. Los programas de justicia y equidad ante los bajos salarios, sí, es que se han cometido injusticias. El movimiento de Chile reclama, y de Argentina reclama explícitamente que ha sido bajo los salarios y está muy vulnerabilizada los trabajos. Entonces, sí, es importante impulsar programas de economía social, sistemas de reciclaje, estrategias de acción directa y creación de espacios entre productores, programas de estrategia ante crisis recurrente. Fíjense que esto no es una vacilada, estaba viéndolo otra vez, que en una época de crisis, empresas judías, bueno, actores judíos, se ponían de acuerdo con sus proveedores para pagar en especie o para darse oportunidad de pagos, ya en corto, ya más específicos, para que en época de crisis recurrentes, pues ni se limitaran ellos, ni se limitaran las proveedorías ni los clientes. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Programas sociales de migración y migración de retorno, programas para fomentar la seguridad social, programas de circuitos de distribución de micro, pequeños y medianos productores a nivel local, regional, nacional e internacional, los sistemas de producción colaborativa con los países periféricos bajo esquemas de economía justa y de mercados justos, los sistemas de financiamiento social que como ya se vinieron a privatizar,
Y todo eso requiere organización y todo eso requiere administración, que es parte de la reflexión que estamos haciendo desde las ciencias, desde las llamadas ciencias administrativas, ¿no? Los programas de planeación de los sectores productivos, los sectores vitales de la región y las cadenas productivas y los eslabones de valor agregado tecnológico para fortalecer la producción de la economía nacional y regional. No nada más la competencia, y también debe haber como límites en términos de esta idea absurda de crecimiento. Por otro lado, en las cuestiones culturales, pues hay los grupos indígenas, el reconocimiento, la dignificación, eh, las acciones afirmativas y los espacios de inclusión son importantes. La integración social y la transversalidad participativa, la creación de espacios y prácticas interculturales de la construcción social colectiva, la creación de espacios de comunicación de la sociedad, las estrategias contra el rezago educativo, la creación de espacios de formación, creación y recreación plurales de expresiones y prácticas, la creación de espacios de acción ciudadana, las acciones de género, las estrategias contra la desigualdad cultural, la dignificación del reconocimiento de los grupos y los actores sociales que impulsen el cambio afirmativo positivo, las redes de colaboración y de capital social en la construcción de lo comunitario, la creación de espacios y prácticas de reivindicación y dignificación, la afirmación de la diversidad identitaria cultural. Las estrategias de involucramiento y de responsabilidad social integral, no empresarial, en distintos espacios, en barrio, en la calle. Porque eso es importante, porque si vamos a construir comunidad, sí debemos de tener responsabilidades. Tenemos que tener articulaciones, tenemos que tener, claro, maneras agradables de intercambiar. No todo debe ser cargas, sino debe ser conciencia, conciencia social. ¿Sí? Estrategias de organización y acción social con orientación más autogestión. Las iniciativas de justicia contra la justicia social sobre la impunidad y la complicidad. Y las estrategias de inclusión, reconocimiento a las actividades de la población vulnerable, ¿no? Grupos de la tercera edad o gente mayor, adulta, viejitos, personas con capacidades distintas. También tenemos las formas de participación y de democracia directa. Eso es fundamental. Bueno, yo quiero que hagamos y reflexionemos qué es lo que estamos viendo y discutiendo. Esto es importante porque ya no es nada más la necesidad si ya hice del baño o si ya comí o si ya me dormí. Tiene que ver más con necesidades tanto personales pero grupales también, de contexto, ¿no? Las necesidades de un camino determinado, de un tren, de un transporte, tienen que ver con las comunidades, con las localidades, con los espacios, con el territorio, ¿no? Organizaciones, ahora es importante que ya vayamos pensando en otras formas de democracia directa, ¿no? De participación con estados y gobierno, o desapareciéndolas, pero tiene que haber alguna forma de ponernos de acuerdo, de organizarnos. Los consejos ciudadanos, las estrategias de programas y fondos sociales, la gestión transversal, que es muy importante, porque si sigue fragmentando esta sociedad donde te hace una cosa el de ecología y te hace otra cosa la de cultura, pero no tienen articulación, pues va a seguir siendo posibles soluciones parciales, ¿no? El tratamiento y solución de conflictos, los tribunales populares y la justicia alternativa, los elementos de conciliación, resarcir los daños, que no todo sea punitivo, sino también haya otros elementos donde se pueda hacer justicia y quizá de manera más permanente y más civilizado, civil, ¿no? La articulación de instancias, la administración democrática es fundamental. Hemos estado acostumbrados en ciencias administrativas a la administración piramidal y no. Nos ha tocado, ya es muy común, trabajar con distintos grupos y empezar a articular para ver qué se puede hacer, para que hagan planeación conjunta, para ver de qué manera pues todos puedan no lastimarse, ayudar, mejorar las condiciones. Por eso es importante en las ciencias administrativas ya pensar en los enfoques tanto de organizacionales con identidad
como de la administración democrática, ¿no? La orientación social, la legitimidad del Estado, comprometido con la sociedad, porque a veces lo que hemos visto bueno, con el neoliberalismo, que se olvidan quiénes son, quién es la sociedad que la sustenta, y a veces tienes que llegar a ubicar pues a estos gobiernos de que entiendan de que están sirviendo a la ciudadanía y no al revés. Ante la crisis de los partidos políticos, la reorientación social, el compromiso de los partidos políticos y la creación de otras formas de participación, como la política directa, el trabajo de bases. Sino también es muy interesante saber, por ejemplo, en Cherán, Michoacán, pues ya los partidos quedaron fuera de la dinámica social. Puede pasar, si no, si es más cómodo que la misma gente se autoorganice y que no requiera esa democracia representativa. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar. Está un documento que subí, está en ResearchGate, y vienen una serie de anotaciones sobre eh, tratando de justificar un poco más estas presentaciones. Bueno, pues me queda claro que las ciencias administrativas deben de romper con el paradigma del manager, digo del management, y deben de entrar a otras formas de planear, de organizarse, de trabajar más democráticamente y trabajar con distintas dependencias, no en un esquema burocrático cerrado, sino en cosas donde ya pueda haber una comunicación y tiene un enfoque mucho más social. Entonces, los futuros administradores, desde mi punto de vista, tienen que tener una perspectiva más antropológica, sociológica, y para entender las dinámicas organizacionales, ¿no? Y que entendamos cómo trabaja el sistema y cómo se puede hacer cosas que mejoren las condiciones de vida de manera organizacional. Muchas gracias.